Ya vamos a continuar entonces. Aún estamos viendo, ¿cierto?, los temas que tienen que ver con los argumentos errados o lo que hay que entender bien antes de poder estudiar de lleno estos temas de la segunda venida del Señor Jesucristo. El último que vimos fue esta comparación que se hace de Enoc con el rapto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Diciendo de que porque Enoc fue traspuesto, eso es una prueba de que la iglesia va a ser raptada. Y vimos de que no tiene ninguna relación, ¿cierto? El hecho de que Enoc haya sido traspuesto con el rapto de la iglesia o con el arrebatamiento de la iglesia, que no tiene nada que ver, no hay punto de comparación. Cuando uno quiere hacer una comparación bíblica, la Biblia tiene que estarlo comparando de alguna manera, ¿ya? Y este no es el caso. Ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con otro punto que es importante, que es un error, ¿cierto?, pensar de que Dios nos ha prometido entrar al cielo. Dios no nos ha prometido entrar al cielo en el sentido de que nuestro destino no es el cielo, ¿ya? Y Dios no nos promete, ¿cómo se llama?, entrar al cielo, sino que en las Escrituras podemos ver de que realmente cuando un cristiano muere, ¿no es cierto?, va al cielo, pero ese no es su destino, ese es su lugar temporal. ¿Lo vamos a ver? Y tampoco nos promete de que Dios nos va a arrebatar, ¿cierto?, y nos va a llevar al cielo, ya sea para el tribunal de Cristo, para las bodas. No hay ningún versículo en la Biblia que nos muestre eso, ¿cierto?, el sentido de que vamos a ir al cielo y vamos a ser arrebatados para poder llegar a ese destino, ¿cierto?, estemos ahí para siempre, según algunos creen, o estemos ahí por un periodo de 3 años y medio o 7 años. La Biblia no lo dice. Vamos a empezar a revisar. Salmo 37:9. Aquí tuve un problema con internet. Salmo 37:9. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos promete Dios realmente. Salmo 37:9 dice lo siguiente. Dice, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y es importante porque este pasaje bíblico nos promete de que los malignos van a ser talados ¿de dónde? De la tierra, que los malignos finalmente van a ser sacados de la tierra. Y nosotros creemos todo lo contrario, que los justos van a ser sacados de la tierra, ¿cierto? Pero realmente la promesa es que los malignos van a ser sacados de la tierra y que los justos van a heredar la tierra, ¿no? Vamos a ver el mismo Salmo 37:11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Nos vuelve a prometer de que vamos a heredar la tierra. También, ¿qué dice el versículo 22 de este mismo Salmo? Dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán talados. Nuevamente menciona de que los malditos o los malos, ¿cierto?, van a ser talados y que los benditos de Dios van a heredar la tierra. Vamos a seguir con el versículo 29 por si queda alguna duda. El versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Por cuánto tiempo vivirán en ella? Para siempre. Y nosotros sabemos que las Escrituras nos muestran de que en qué realmente somos justos, en qué realmente somos justificados. En Jesucristo. En Romanos 5:1 dice de que hemos sido justificados por la gracia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa gracia, esa justificación, es la que nos da la promesa de heredar la tierra y de vivir en ella para siempre, ¿ya? Entonces, esa es la promesa. Vamos a ver Isaías 60:21. Entonces, vemos de que la promesa, ¿cierto?, según el Salmo 37, es que los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre, ¿ya? Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, ¿ya? Creo que más claro está, muy claro.
Vamos a ver otros pasajes que nos hablan sobre heredar. Primera de Corintios 6:10. Primera de Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21 dice algo semejante, que los que andan en la carne no heredarán el reino de Dios. También ahí vemos de que estas dos cosas se pueden conjugar. Todas las personas que son descritas en 1 Corintios 6:10, en Gálatas 5:21, que no heredarán el reino de Dios, no heredarán la tierra, porque el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra. Y dice de que los justos vivirán en la tierra para siempre. O sea, la Biblia no nos promete ir al cielo. La Biblia nos promete de que Dios va a hacer de que heredemos la tierra para siempre, que Dios la creó justamente para que podamos vivir nosotros. Y entre muchas cosas, esas son las cosas que vino a restaurar el Señor Jesucristo. Vamos a ver los mansos en Mateo 5:5. Que es lo que es nombrado en el Salmo 37, que los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5 dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ya? También en Mateo 6:10, cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar, ¿cierto? Dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, nosotros vemos de que la Biblia nos muestra de que el reino de Dios va a venir acá a la tierra, se va a establecer, y la promesa es que nosotros vamos a heredar la tierra para siempre, no el cielo. La Biblia no nos promete heredar el cielo, ¿ya? Nosotros esperamos que Jesucristo venga y no esperamos, ¿cierto?, que Jesús nos lleve al cielo. Vamos a ver algunos pasajes, son muchos, pero vamos a ver. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10 dice lo siguiente: y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Estamos esperando a Jesús de los cielos. Vamos a ver Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es importante no confundir este pasaje pensando de que nosotros tenemos una vivienda en los cielos para el futuro. Aquí dice nuestra vivienda en los cielos, más nuestra vivienda en tiempo presente. Vamos a leer el versículo anterior. Está hablando de cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que se sienten o que andan en lo terreno, más nuestra vivienda, o sea, nuestra forma de vivir es celestial. Eso es lo que está diciendo el pasaje, o es espiritual. Nuestra vivienda, lo que nosotros perseguimos, lo que nosotros sentimos, es de los cielos, ¿ya? Del cual esperamos. Nosotros estamos esperando que Jesucristo venga. Nosotros no estamos esperando que Jesucristo nos lleve, no estamos esperando que Jesucristo nos rapte, y no estamos esperando que Jesucristo nos arrebate. La esperanza que incluso el mismo Pablo, que habla del arrebatamiento, la esperanza que él mismo habla es que esperamos a Jesús de los cielos que venga a nosotros. Nosotros, nuestra esperanza, y no hay pasaje bíblico que aliente a que nos esperancemos en un rapto, sino que nuestra esperanza está en que nos esperancemos en que Jesús viene a establecer su reino. No viene por su iglesia, sino viene a establecer su reino aquí con su iglesia. El rapto, el arrebatamiento es un hecho circunstancial, que es necesario que ocurra, pero no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que esperamos a Jesús desde los cielos. Primera de Corintios 1:7. Primera de Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros esperamos la manifestación, y ojo que esta palabra es apocalipto, ¿cierto? Esperamos la manifestación, esta revelación de Jesucristo desde los cielos, y no es una manifestación secreta, como ya lo vimos ampliamente, ¿ya? Y hay más pasajes bíblicos que ustedes los pueden buscar, por ejemplo en Romanos 8:23 y Tito 2:13, pero vamos a seguir con otras cosas. Nosotros también esperamos tierra nueva y cielos nuevos. Segunda de Pedro 3:12 al 13. Vamos a ver de que la Biblia no nos habla de la esperanza del rapto o de la esperanza de la tribulación, y se le ha dado tanta importancia, y realmente la Biblia no nos alienta a esperar eso, nos alienta a esperar a Jesucristo de los cielos. Segunda de Pedro, versículo 3:12 al 13. Dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Amén. Ya. Apocalipsis 21:1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Entonces vemos de que nuestra esperanza que nos alienta la Biblia es que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que la Biblia nos promete que en ese cielo y en esa tierra nueva vamos a vivir, que vamos a heredar esa tierra, que Jesús va a hacer nuevas todas las cosas, que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, ¿ya? Ahora, tenemos una herencia reservada en los cielos. Vamos a ver 1 de Pedro 1:3 y vamos a ir viendo los versículos. 1 de Pedro 1:3, vamos a hablar de la herencia reservada a los cielos, que muchas veces se confunde y se dice que esta herencia reservada a los cielos es una mansión celestial, una morada celestial, ¿cierto? Y vamos a ver que no es así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es importante saber primero de qué está hablando este pasaje bíblico, y está hablando que nos ha regenerado en esperanza viva. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, y que el nuevo nacimiento es nuestra esperanza de que somos salvos y de que vamos a participar de las promesas. Versículo 4: para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada a los cielos. Esa herencia no es una casa celestial. Creo que ya vimos, ¿cierto?, lo que habla Pablo sobre esta morada celestial, que vimos de que no está hablando de una morada física en el cielo, sino que está hablando del cuerpo resucitado. Aquí está hablando de lo mismo. Para una herencia, o sea, el nuevo nacimiento nos da esperanza de la herencia incorruptible reservada a los cielos, hablando de nuestra regeneración completa, ya sea que la alcancemos por resurrección o ya sea que la alcancemos por transformación. Está hablando de este cuerpo glorificado, del cumplimiento de que la salvación se va a hacer completa en nosotros, no solamente en el espíritu, sino también en el alma y en el cuerpo. ¿Ya? Versículo 5. Para nosotros, que somos guardados en la virtud o en el poder de Dios por la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrérimo tiempo, o en el postrer tiempo. Entonces vemos de que está hablando de la consumación de la salvación, para que esta salvación, cierto, que ha sido aparejada, sea manifestada en el postrer tiempo. Y está hablando de la consumación de la salvación. Ya hemos hablado de que en la Biblia habla de la salvación en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Aquí está hablando de eso, no está hablando de una habitación celestial. Vamos a ver en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o pruebas, si es necesario. Entonces, realmente aquí está hablando del nuevo nacimiento. Vamos a ver también 1 de Pedro 1:23, que sigue el mismo contexto. Dice de que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si eso lo complementamos con el versículo 3, ¿cierto?, que dice que nos ha regenerado en esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible. Aquí vamos a ver en el mismo versículo 23 que nos explica qué es esa herencia incorruptible. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, el nuevo nacimiento, esta salvación que inicia en el Espíritu y que se va a consumar con la regeneración del cuerpo, ¿cierto? Es de lo que está hablando. No está hablando de una herencia incorruptible, los sellos de una casa en el cielo física, sino que está hablando de esta habitación, de esta morada, como Pablo también habla, ¿cierto? Que está hablando de la resurrección, de la regeneración. ¿Ya? Ahora también habla, ¿cierto? De que, ¿cierto? A las personas que le está ¿cómo se llama? Hablando Pedro, está hablando de que se alegran en la tribulación, ¿cierto? En el versículo dice, en la cual, o sea, en esta esperanza, no es la esperanza del rapto, no es la esperanza de huir de la tribulación, no en la esperanza de un hogar en el cielo físico, ¿cierto? Porque vimos de que las Escrituras no nos prometen vivir en el cielo, sino nos prometen vivir para siempre en la tierra. Aquí Pedro no menciona escapar de la ira, no menciona escapar de la tribulación, sino que dice que esta esperanza incorruptible que se va a manifestar en nosotros juntamente con Cristo en la regeneración completa de nuestro ser, eso es lo que nos da esperanza, y de que dice, vosotros os alegráis, en el versículo 6, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Y después habla de la prueba de vuestra fe. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa herencia incorruptible. Por ejemplo, en Colosenses 3, del 3 al 4, vamos a ver cómo esa herencia incorruptible se asocia con la tribulación. Quizás no habla derechamente de la gran tribulación, pero vamos a ver la relación que tiene la herencia incorruptible con las tribulaciones. Cuanto más la gran tribulación no va a tener relación con la herencia incorruptible. Vamos a ver Colosenses 3, del 3 al 4. Dice lo siguiente: porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Amortiguad pues, ¿cierto? Vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Vamos a ver si puse bien el versículo bíblico. Sí, es eso. Entonces nosotros esperamos, ¿cierto?, que nosotros también seremos manifestados en Él, que nuestra vida está escondida en Cristo y seremos manifestados juntamente con Él. Y nos habla de amortiguar la carne, de luchar contra la carne, de esta lucha contra la carne. Vamos a ver otro versículo bíblico, 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25 dice: y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptibles. Aquí está hablando de la lucha que nos lleva, cómo relaciona esta herencia incorruptible con la lucha, ya sea con la carne, ¿cierto?, donde nuestra vida está escondida con Cristo, y también esta lucha para poder recibir esta corona incorruptible. Vamos a ver 1 Pedro 5:4. 1 Pedro 5:4 dice: y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a ver que esto también se relaciona con la resurrección. 1 Corintios 15:42. 1 Corintios 15:42 dice lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Y esto ya lo vimos un poco, ¿cierto? Pero habla de que nosotros, estando en este cuerpo que es corrupto, sembramos, ¿cierto?, para la incorrupción. Tenemos que sembrar cosas incorruptibles, que son las cosas espirituales. Versículo 50 del mismo pasaje. Dice: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso que cuando habla de heredar la incorrupción, nos habla de la lucha contra la carne, de luchar contra la carne, y en 1 Pedro 1, como ya vimos, lo relaciona con estar atribulado en diversas tribulaciones. Vamos a ver el 53 al 54. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto
mortal sea vestido de inmortalidad. Ahí está hablando de la resurrección o la transformación. Y cuando esto corruptible fuese vestido de incorrupción, esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. Entonces, vemos de que nuestra esperanza, hermanos, y voy a ratificar en esto, no es el rapto, no es el arrebatamiento, no es escapar supuestamente de la gran tribulación. La Biblia no nos muestra que vamos a escapar de la gran tribulación. Dice que es un tema que ya vamos a ver, ¿cierto? Dice de que no somos puestos para ira, pero no nos habla de escapar, sino que nuestra esperanza es que nos gocemos en las tribulaciones, que eso incluye la gran tribulación, porque tenemos la esperanza de que tenemos lo incorruptible reservado en los cielos, que va a ser manifestado en nosotros cuando Jesús se manifestare. Y esta está hablando de la transformación, de la culminación del proceso de salvación y de todas las promesas, cuando la redención se haga completa en espíritu, alma y cuerpo, que no es solamente un evento de transformación del cuerpo, sino que en eso se van a cumplir todas las promesas de Dios hacia nosotros. Amén. A la semejanza de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con esto, que otro de los errores que se comete es confundir la gran tribulación con el día de la ira. Y la Biblia nos muestra que son eventos diferentes. Entonces, una de las señales, ya vamos a hablar más de esto después cuando ya estemos viendo el orden de los últimos tiempos, ¿cierto? Pero vamos a ver de que una de las cosas que nos pueden separar esto son las señales. Nosotros tenemos que ver, como ya les he dicho antes, ¿cierto?, de que hay señales que yo puedo ver en el cielo, ¿cierto?, que me pueden marcar con certeza un antes y un después, ¿cierto? Hay una señal como, por ejemplo, la resurrección de los muertos, ¿cierto? Eso me marca un antes y un después. Pero hay una señal que el mismo Señor Jesucristo usa en Mateo 24-29, que nos dice si la gran tribulación va a ser antes de eso o va a ser después. Vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, versículo 29. Dice: y luego, después de la aflicción de aquellos días, o sea, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces aquí estamos hablando de que claramente Jesús nos dice de que antes de esta señal, de que el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera, antes de esto es la gran tribulación. Y lo dice claramente, no hay una interpretación, dice: antes de esta señal o después de la gran tribulación será esta señal. Vamos a ver esta señal en las Escrituras. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17, dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda negra. Dice: y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus hijos sobre cuando es movida del gran viento. Ahí vemos la misma señal que está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre se escondieron en sus cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién lo pondrá, y quién podrá estar firme delante de él. Entonces vemos aquí de que claramente Jesús nos dijo de que después de la gran tribulación es esta señal, y Apocalipsis nos muestra de que esta señal marca el inicio, ¿cierto? Dice de que la ira de Dios es venida del día de la ira. Esta señal marca el inicio del día de la ira, pero el mismo Señor Jesucristo que esta señal indica que ya terminó la gran tribulación. Entonces, ¿cómo pueden ser lo mismo si la Biblia los separa tan tajantemente?
Y tan claramente. Jesús dice de que la gran tribulación es antes de esta señal, y Apocalipsis 6 por lo menos, vamos a ver otros pasajes, nos muestra de que la ira es posterior a esta señal. No pueden ser el mismo evento. Vamos a ver. Isaías 13, del 9 al 13. Isaías 13, del 9 al 13, dice lo siguiente: He aquí, el día de Jehová viene, crudo, y de sana y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad. Sí, mi niña, la manzana verde, con un gancho. Y dice, y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad, y traer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos, sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Es lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día de la ira de su furor. Entonces vemos de que este evento, según este pasaje, marca el inicio, es la señal de que el día de la ira ya llega, de que ya llegó. Aquí no dice de que va a ser el día de la ira y que esto va a marcar el término, dice todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la gran tribulación de la cual habla el Señor Jesucristo, ¿cierto?, en Mateo 24, es el mismo día de la ira? Por eso de que hay una confusión, dicen, es que el Señor nos ha dicho en Romanos 5 de que no somos puestos para ira. Sí, pero la ira es diferente a la gran tribulación. Vemos de que no son los mismos, y eso está claro en las Escrituras. Vamos a ver Joel 2, 31. Joel 2:31 dice: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y aquí ya lo dice con todas sus letras. Sí, mi niño. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, o el día de la ira, antes de eso va a ser esta señal. Y Jesús dice claramente, y se lo voy a repetir 1000 veces, Jesús dice claramente, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y aquí la Biblia nos dice de que después de que el sol se oscurecerá y que la luna no dé su resplandor, es el día de la ira. ¿Qué parte es la que no se entiende? No es una interpretación personal, lo está diciendo literalmente el pasaje bíblico. Los pasajes bíblicos que hemos visto. Vamos a ver el mismo Joel 3:10. Dice: haced espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el flaco fuerte soy. No, ¿por qué puse ese versículo bíblico? No. Es el 15. Dice, Joel 3:15, dice: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová tornará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de santidad, y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Ya, entonces, ahí está hablando el Señor Jesucristo, o sea, está hablando Dios, de que el sol se oscurecerá, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová bramará desde Sión. Ahí está hablando del día de la venganza, del día de la ira. Pero vemos de que realmente, literalmente, ¿cierto?, la Biblia nos dice de que después de esta señal es el día de la ira. Apocalipsis, Isaías, Joel, ¿cierto? Incluso Pedro cita este texto de Joel 2, y también cita de que el día del Señor, o el día grande de Jehová, viene después de esta señal. Y Jesús nos dice de que la gran tribulación es antes de esta señal. Así que no hay forma de confundirlo, ¿ya? Y con lo último que vamos a terminar, ¿cierto?, es con el trato de Dios con Israel y con el trato de Dios con la iglesia, que es algo que se confunde mucho. En el próximo estudio que
que en el próximo estudio que vamos a ver de esto, vamos a hablar harto de esto, porque es importante poder entender, ¿cierto?, la diferencia del trato del pueblo de Dios con el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros confundimos pasajes pasajes donde Pablo habla de que nosotros como gentiles somos injertados al olivo, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos de que estamos siendo injertados, ¿cierto?, al pueblo de Israel, pero nos vamos a dar cuenta de que no estamos siendo injertados al pueblo de Israel, porque nosotros tenemos que ver todo el contexto bíblico. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿En qué contexto lo está viendo? Y ver que el mismo versículo nos va a mostrar, junto con otros pasajes, de que este olivo natural no es el pueblo de Israel en sí mismo, sino que este olivo natural es el pueblo de Dios, que es engendrado no de carne y sangre, sino por voluntad de Dios, según Juan 1. Y porque el mismo Pablo nos habla de que de los dos pueblos, de los gentiles y de los de Israel, los ha hecho uno, o los ha unido, derribando Jesucristo las enemistades en un solo hombre. Y está hablando del nuevo hombre, del nuevo nacimiento. Entonces, es el nuevo nacimiento los que nos injerta al pueblo de Dios, que siempre ha sido así. El pueblo de Israel, desde el principio, Dios ha establecido y quiso establecer en todas sus promesas de que en su simiente, en Jesús, iban a poder ser injertados completamente como pueblo de Dios. Entonces, no obstante a eso, ¿cierto?, nosotros tenemos que ver de que hay ciertas cosas diferentes entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y les voy a dar un adelanto. Por ejemplo, hay pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que hay que entender de que la gran tribulación de la cual habla el Señor Jesucristo, que empieza con la abominación desoladora, ¿cierto?, para el pueblo de Israel es un castigo de parte de Dios, que en la Biblia es conocido como el tiempo de los gentiles, donde Dios usa a los impíos, a los gentiles, el anticristo, para atribular, afligir, castigar, depurar a su pueblo Israel. Y que en paralelo a ese evento para la iglesia es un tiempo de tribulación, de persecución y de depuración. Como dice, donde muchos, ¿cierto?, por la gracia de Dios, si Dios lo permite así, vamos a morir por su causa, y que Dios quiere, ¿cierto?, que muchos de su iglesia mueran por su causa, por el galardón que les quiere dar. Nosotros vemos pasajes, por ejemplo, cuando las almas en Apocalipsis, las almas de los justos claman desde debajo del altar de Dios: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás? O sea, ¿cuándo va a venir el día de la ira? Entonces dice, todavía no, porque es necesario, y ahí está hablando del periodo de la gran tribulación, es necesario, ¿cierto?, que muchos de sus consiervos mueran, degollados por causa del testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el concepto de que, como dice, ¿cierto?, en las Escrituras, para Dios es preciosa la muerte de sus santos, por muy cruel que parezca ser la muerte, pero nosotros no entendemos lo que se mueve detrás de un martirio realmente por causa de Jesús. Amén. Así que eso, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy.